Eres Dios, eres humano, vives en mí sin dudarlo, en cada uno acompañando dichas tristezas y canto. Muy buenos días, hemos llegado ya al 21º domingo de este tiempo litúrgico y en este domingo el Señor tiene un encuentro como muy personal, diríamos, muy confidencial, muy íntimo, un diálogo con sus discípulos. Ya han pasado muchas cosas y Él ahora camina con sus discípulos y les hace una encuesta con dos preguntas que son fundamentales para ellos y fundamentales para nosotros en la iglesia hoy. Para poder comprender este diálogo de Jesús con sus apóstoles, miramos las lecturas de este día. El Señor es el que mantiene siempre la autoridad, la iniciativa, el que guía la historia, no solamente de la iglesia, sino también de la humanidad. Hoy es una oportunidad para pensar que Dios no vive pendiente solamente como del área espiritual o religiosa de su pueblo, ¿no? Dios se preocupa por todos y por todo. Y por eso incluso uno mira cómo Dios es el que se fija en los gobernantes, en los líderes. A todos nos ha dado la capacidad para realizar una tarea, una responsabilidad, no solamente en el ámbito religioso, también en el ámbito civil. Y por eso hoy escucharemos cómo el profeta Isaías, vocero divino, le dice a aquel funcionario que no estaba cumpliendo sus tareas como se debía, sino que se estaba aprovechando de ese nombramiento y había sido revestido de ese poder. El Señor dice, ve y dile que va a ser despojado de eso y que se le va a confiar a otro que realmente responda con fidelidad, a que no se le suba el nombramiento a la cabeza. Y así actúa Dios. Y Pablo en la carta a los Romanos nos dice, vea, qué insondable es la mente de Dios, quién puede incluso hasta sugerirle, quién le ha sugerido a Dios cómo crear el mundo, cómo hacernos a nosotros. Él es el que ha tomado la iniciativa. Por eso ahora sí encontramos un poquito en este diálogo, en esas dos preguntas. Bueno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que piensan los demás? Y en eso hoy podemos los cristianos sentirnos también llamados por el Señor. Bueno, el mundo, ¿qué piensa de Él, de Jesús, de Dios? Todas las ideologías de nuestro tiempo que cuestionan, que niegan, que matan a Dios, que se hacen un Dios a su medida, que quieren incluso casi como imponerle a Dios lo que Él tiene que hacer y como Él tiene que pensar como para que lo reconozcamos. Y luego se dirige ya concretamente a nosotros, como a sus apóstoles. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Entonces, aquí ellos se encuentran frente a esa pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Y la respuesta no puede ser simplemente una respuesta prefabricada, intelectual, científica, histórica, académica, fruto de muchos estudios o de lo que aprendimos de memoria de pronto en el catecismo, ¿no? A veces no pasamos de una fe infantil, de esa... ¿quién es Dios? Dios es infinitamente bueno, sabio y justo y poderoso, pero a veces son definiciones, pero el tema con Dios es nuestra experiencia de Dios, la experiencia de Cristo. ¿Quién soy yo para ustedes? En lo humano y en lo divino. Tienen que aprender a descubrir en aquel hombre, en aquel ser humano, en el hijo del carpintero, en el hijo de María, que Él es Dios. Por eso la respuesta de Pedro es, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Pero esa respuesta de Pedro no la aprendió ni en un libro ni en una universidad. Esa respuesta le salió porque el Espíritu, por eso el Señor le dice, dichoso eres, Pedro, Simón,
porque eso no te lo ha dicho ni la carne, ni los libros, sino mi Padre. Es Dios el que nos ayuda a descubrir quién es Él, quién es su Hijo, quién es Cristo, para que también nosotros hoy como cristianos no nos quedemos con una fe infantil, no nos quedemos con respuestas prefabricadas, definiciones de memoria. Tiene que partir de nuestra experiencia, de nuestro encuentro con Jesucristo, para decir con lo de Pedro, tú eres el Hijo de Dios, porque reconocemos en Él tanto su humanidad como su divinidad. Sabemos quién es Jesucristo. Hoy donde el mundo todavía sigue poniendo en tela de juicio y creyendo que con programas de Discovery y de todos estos canales son los que nos van a decir quién es Cristo, ¿no? Es la fe. Por eso el Señor, sobre esa fe de Pedro, es que fundamenta la vida de los creyentes. Hoy es el Papa Francisco. ¿Quién es Él? Hoy para nosotros también como aquel que garantiza que conservemos la integridad de nuestra fe, que creamos en Cristo, que lo acojamos, que lo sigamos, que lo amemos, que vivamos como verdaderos cristianos. Entonces, qué interesante este domingo. Ojalá esta palabra divina abra nuestros ojos, nuestro corazón, que pasemos de una fe mental, intelectual, de definiciones, de libros, de una fe infantil a una fe madura que nos ayude a vivir la experiencia del encuentro con Cristo, conocerlo, amarlo y seguirlo, como nos decía el Papa San Juan Pablo II. El Señor nos dé hoy una fe clara a todos los creyentes para que podamos dar testimonio de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eres la luz y la paz, camino, vida y verdad. Eres hambre, sed y afán de vivir, buscando